Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Al leer estos primeros 3 versículos de este capítulo, se puede notar que el escritor inicia con un lenguaje de reprensión o censura, lo cual repite no solo en el versículo 1, sino también en el versículo 3. Oh Gálatas insensatos. Y cuando les dice insensato, obviamente es un reproche, es una censura. Ahora bien, esto no implica que tuviesen deficiencia de entendimiento, sino que renunciaron al buen uso de su razón o raciocinio. Y esto lo notamos que no era que carecían de entendimiento, porque luego le hace una pregunta y le dice: habiendo empezado por el Espíritu, vais a terminar por la carne. En otras palabras, no es razonable lo que tú estás haciendo. Así que el punto cuando dice insensato no es que son unos estúpidos tontos, esa no es la idea, o totalmente estúpidos, no, sino carecían de raciocinio o no usaron adecuadamente su razón en el asunto que estaba ocurriendo. ¿Y qué estaba ocurriendo? Bueno, que vinieron unos falsos maestros y los fascinaron. Fueron como magos que lo engañaron, porque los magos es con truco, no es real. Cuando usted ve que se mete en una caja de muerte y dice que lo parten por la mitad, es un simple truco, nunca lo parten por la mitad. Pero la gente a veces se entusiasma y se fascina con eso. Más o menos es lo que él está diciendo aquí respecto a la vida de aquellos hermanos, como si hubiesen venido de magia y no del evangelio sano y verdadero. Fueron como encantadores. Y hoy todavía tenemos en nuestra época religiosos encantadores, que usted lo oye hablar y son como magos. Inyéctate con Cristo y se acabó. Como si todo fuera así, como una magia. Y lo peor de todo es que hay gente que lo siguen, millones de personas le siguen. Es verdad que debemos cambiar, pero nunca de lo bueno para lo peor, sino de lo bueno para lo mejor. Y es más o menos lo que él dice aquí, como si se lo hubiese anulado la razón. Y para despertarlos del encantamiento que esos falsos maestros habían obrado sobre ellos, él entonces apela a la razón o a despertarle el raciocinio usando de la experiencia de ellos. Nótese el versículo 2 nuevamente. Esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si tú me respondes esta pregunta, me es suficiente. Esto es lo único que yo quiero averiguar de ustedes. En otras palabras, el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en vuestros corazones y todas las bendiciones que ellos se reciben, ¿tú los recibiste por obedecer los mandamientos o por creer? Ese es el punto que él dice aquí. Y es la gran diferencia entre un legalista y un creyente. El creyente saca su poder por el único canal que existe, la fe. Pero el legalista no, el legalista quiere sacar su poder de la obediencia. Y no negamos que la obediencia tiene valor, pero solamente cuando es efecto o fruto de una fe verdadera. Si no, no tiene valor. Por eso él le dice: recibisteis el Espíritu, a Dios mismo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Así que las aguas divinas que nutren, avivan y fortalecen la vida cristiana solo corren por un solo canal: la fe o el confiar. Vivimos por fe, no por mera obediencia.
por la fe, dice el apóstol en otro lugar, estamos firmes. Bien, ¿cómo vamos a estudiar este tema? Del siguiente modo: uno, explicando una explicación breve del versículo, y dos, algunas lecciones a aprender. Así que empecemos con una explicación breve del versículo número 2. Leo nuevamente. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando dice las obras de la ley, aquí se refiere por la obediencia a la ley de Moisés o a cualquier norma religiosa, o por el oír con fe. Eso es más o menos la diferenciación que aquí hace el apóstol. Y en el versículo vemos varias partes, particularmente 4. Primero, un reproche. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. O Gálatas insensato, como le dijo antes. Un reproche. Luego, una bendición. Recibisteis el Espíritu Santo o el Espíritu. Una obediencia o disciplina por las obras de la ley. Y un instrumento o canal por el oír con fe. Así, ahora veamos algunos detalles del versículo. Primero, el reproche. Él está reprendiendo, censurando, y está demandando una explicación lógica de parte de ellos. Porque para mí, como diría él, es inexplicable, es irracional el que ustedes presten oído a los magos religiosos. Cristo ha estado entre vosotros, el Espíritu Santo les ha hablado, y ustedes han ido encantados tras otros magos religiosos. Así que esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Si me responden esta pregunta, para mí sería suficiente. Pudiera decirse que el apóstol Pablo está queriendo decirle. Y como hemos dicho, no solamente es razonable, es más que razonable, es beneficioso que uno quiera cambiar, pero nunca para atrás, sino para adelante, de lo bueno a lo mejor. Y eso es lo que aquí él está hablando. Así que la censura es contra su irracionalidad. Ellos oyeron el Evangelio, se habían convertido, habían recibido el Espíritu Santo, tuvieron suficiente evidencia de que Cristo les perdonó los pecados. Ellos recibieron el testimonio del Espíritu Santo: tus pecados son perdonados. Han andado ahora en el Evangelio. ¿Y cómo lo hicieron? Oyendo con fe. Así que lo primero es un reproche. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. Pero hay también algo más, una disciplina, o lo que llamamos la obediencia, que aquí es dicho las obras de la ley, lo cual significa obediencia a los mandatos y preceptos de la ley de Moisés o cualquier otra norma religiosa. Es decir, hay ocasiones, por ejemplo, hay iglesias que si una mujer se tiñe el pelo, eso está mal. Es decir, que la bendición de ella sería no teñirse el pelo. En otras palabras, obedecer una norma religiosa. Pero en este caso no solamente una norma religiosa de hombre, aún fuese obedecer la ley de Moisés. Así que es de eso aquí está tratando. Y esa es la gran diferencia, como he dicho antes, entre un legalista y un creyente. Hay personas que vienen al Evangelio de buena familia, que no son cristianas, tienen buenas costumbres, y en el Evangelio mejoran, y ellos se llenan por lo que hacen. Se jactan. Su gloria es su obediencia. Y de eso trata en este aspecto. Los legalistas son así. Y algunos cristianos, tal cual los Gálatas, por una temporada o por un tiempo, caen en ese legalismo. En mi propia vida lo he visto.
Y aquí también lo he visto entre no pocos hermanos. Así que la ley mal manejada estimularía la irracionalidad, como porque de eso estamos hablando aquí. Es decir, si yo no manejo correctamente la ley, que es buena, que es santa, que es espiritual, pero debo manejarla correctamente, estimularía peligro para el alma. Es como un bisturí. Un bisturí es un instrumento que ha salvado muchísimas almas, pero si yo no lo uso bien puedo matar. De la misma manera esto. Porque si me vuelvo legalista, el chorro de gracia que ha de venir a mi vida se cierra. Se cierra. La gracia no entra en la irracionalidad. Es verdad que la fe está por encima de la razón, pero hay que ser razonable, o uno es razonable. Y hay un caso en las Escrituras muy conocido que voy a leer ahora y que ilustra esto que estamos hablando de la obediencia o las obras de la ley. Oigan cómo dice: el fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque los legalistas no dejan de dar gracias. Repito, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos publicano. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, dice Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. Así que el efecto propio del legalismo es arrogancia y sentirse superior a los demás y jueces de los demás. Del evangelio o de la creencia de los demás, eso hace el legalista. Pero oiga la sentencia que Cristo agrega: todo el que se ensalza será humillado. Y Dios da gracia al humilde, así que el jactarse, la obediencia de las obras de la ley, o que yo obedezco bien, o que mi gloria esté en eso, cierra la llave de la gracia y nos vuelve arrogantes, jueces de los demás. De modo que cuando Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, está expresando su amor por aquellos hermanos para rescatarlo de ese terrible peligro en la vida espiritual. Pero hay algo más: el instrumento, o el instrumento salvífico, el oír con fe. Para todos nosotros los dominicanos hay un plato rico, agradable y deseable: el sancocho. ¡Ay! Todos se rieron. Nos gusta el sancocho, pero un sancocho sin sal no hay quien se lo coma. ¿Es bueno el sancocho? Sí. ¿Pero qué es lo que da el toque para uno repetir el sancocho? Que esté bien dosificada la sal. Sí. El oír el evangelio es bueno, pero si no tiene fe no vale. Es como el sancocho desabrido. Es oír el evangelio, pero con fe. Y de eso aquí está hablando: el oír con fe. Ese es el ingrediente salvífico. Imaginemos el cuadro. Así más o menos como ahora, el apóstol Pablo puesto de pie, predicando el evangelio. Todos ellos allá en Galacia, sentados, oyendo el evangelio, con atención, con sus ojos puestos en lo que se estaba en el predicador y sus oídos atentos y oyendo con fe. Tan pronto oyeron el evangelio y ejercieron fe en la palabra de Dios hablada, ¿qué sucedió? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia hizo morada en sus corazones, mucho antes de que obedecieran. De modo que Dios y todo el poder de Dios, el Espíritu y todos los dones de Dios no vienen por obediencia, vienen por oír con fe. Y eso es lo que allí pasa.
pasó. El Espíritu del Dios único, vivo y verdadero, el que imparte vida eterna, el que me capacita para amar a los hermanos, el que me capacita para hacer mi devocional, el que me capacita para apartarme del mal y hacer el bien, es por fe. No es por obediencia. No restamos poder y valor a la obediencia. La tiene, pero una obediencia que no esté motivada por la fe, de nada vale. A eso queremos hablar. De modo que si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Como suele decir algo. Si tú no tienes nada y tienes a Cristo, lo tienes todo. ¿Y cómo llegó Cristo? En el oír con fe. Ese es el instrumento. Ellos todavía no habían obedecido. Por fe, la simiente de gracia entra al corazón. Y esto puede ser ilustrado porque simiente como semilla. Cuando yo siembro una semilla de naranja, las raíces, el tronco, las ramas, las flores y los frutos están en la semilla. Se sembró la semilla, el agricultor la cuidó, por la buena providencia creció y comimos naranja. Pues es más o menos lo que Pablo le está diciendo aquí. ¿Cómo vino eso? Eso vino por el creer con fe. Perdón, el oír con fe. De eso estamos hablando. Dice Efesios capítulo número 1, versículo 19, que el Espíritu de gracia entra en el corazón del creyente según la supereminencia, grandeza del poder de Dios. El supereminente grandeza del poder de Dios. En otras palabras, que no hay poder mayor en esta tierra que Dios haga sobre los seres humanos que no sea ese, cuando nos hacen nacer de nuevo. Supereminente grandeza del poder de Dios. Efesios 1, 19 y 20. ¿Y cuándo viene eso al creyente? ¿Cuando obedece las obras de la ley? No, cuando creyó. De manera que el poder mayor y los poderes menores que necesita el creyente vienen al creyente en fe, o por el canal de la fe, el Espíritu de gracia. De ahí pues que el apóstol le dice: esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero el pasaje también habla algo más, y es la bendición recibida. Cada creyente, cada verdadero cristiano ha tenido evidentes pruebas en su corazón de la influencia del Espíritu Santo o el Espíritu de gracia. Como un día oímos el Evangelio, creímos ese Evangelio, nos movió a buscarle, nos bautizamos, hemos tenido pruebas, tentaciones, adversidades, y todavía nos mantiene con la esperanza y caminando en el camino de la vida eterna. ¿Cómo fue eso? El día que creímos, recibimos el Espíritu de gracia. Y a ellos Él les dice: ustedes, el Espíritu obró milagros, portentos y maravillas entre ustedes. ¿Cómo lo hizo? Por el creer. Es por ese poder que tú y yo podemos obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero el poder no está en hacer, sino en creer. Ahí viene el poder que nos habilita. Y en el verso 6, aquí mismo en el capítulo 3, le dice el apóstol, Gálatas 3:6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. ¿Dónde? Cuando creyó. Y Hebreos 10:38 dice: el Señor, más mi justo por la fe vivirá. Así que en breve, el poder para nutrir y desarrollar la vida cristiana no viene por obedecer las normas de la ley o normas religiosas, y mucho menos si fuese de hombre alguno, sino por confiar en el Señor Jesucristo. Ahí viene el poder.
Ahora vamos a entrar a algunas lecciones que derivamos de esta enseñanza. Primero, las doctrinas de fe son las únicas que traen fe al corazón del hombre. Las doctrinas de fe son las únicas enseñanzas que traen fe, o fortalecen la fe, o desarrollan la fe en el corazón del hombre creyente. El poder para entender la Biblia, para amar a nuestros hermanos, para cumplir con nuestros deberes familiares, de prójimo, de vecino, de ciudadano, que agrade a Dios. Ese poder viene mediante la fe y se nutre oyendo o estando bajo las enseñanzas de la palabra de fe. No es por actividades. Así que la mayor prioridad de una iglesia no son actividades. La mayor prioridad de una iglesia es esta: predicar fielmente el evangelio. Porque es el único canal que Dios ha establecido para darnos poder, gozo, alegría. Cuando estamos entristecidos, cuando estamos deprimidos, que usa el Espíritu para consolarnos, fortalecernos y mantenernos con la esperanza. Las consolaciones del Espíritu. ¿Y cómo recibo el Espíritu? Por la fe, o por el simple creer. Si usted lee cuando Pablo le escribe a Timoteo, oigan lo que le dice respecto a medida que se acerca el final. Le dice: Timoteo, también debes saber esto: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. Fue verdad para Timoteo y lo es mucho más para nosotros, porque si fue verdad ese peligro hace 2000 años, y dice que el peligro irá en aumento en los postreros días, para nosotros aún más. Ahora, ¿qué dice Pablo con respecto a eso? ¿Qué le habla Pablo respecto a la palabra de verdad? Oiga lo que le dijo: Timoteo, te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, según de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2. Así que esta es la labor principal, la prioridad, el punto número 1 de toda iglesia local: predicar y predicar y predicar el evangelio, y predicarlo con gran solemnidad, con fidelidad. Y cuando usted lee esos versículos y luego en su casa lo lee, va a ver que hay varios imperativos para transmitir urgencia, necesidad, porque eso es lo que necesitamos: el poder de Dios. ¿Y cómo viene? Con las doctrinas de fe. Que la predicación esté siempre conectada con las realidades evangélicas y con mi circunstancia y contorno donde yo vivo, o donde estoy viviendo, en la época que estoy viviendo, de tal manera que yo tenga a mi favor siempre el poder de la gracia. Reiteramos, no restamos valor a las normas de la ley o a la obediencia. Las normas de la ley, dice Romanos 7:12, es santa, justa y buena. El peligro es que sea mal manejada. Ese es el peligro. Pero la ley y la obediencia es buena. En palabras del Señor Jesucristo encontramos el mismo contenido. Por favor, les invito a ir a Juan capítulo 6. Juan 6. Juan 6, versículos 28 y 29. Leo. Juan 6, 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El pueblo ha oído al Señor Jesús hablando. Él les hizo un milagro
con 5 panes y 2 peces alimentó a 5,000 y ellos estaban maravillados de este hombre. Y entonces este es un verdadero profeta. Vinieron donde él y le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Las obras de Dios. ¿Qué debemos obedecer? ¿Qué parte de la ley de Moisés debemos nosotros obedecer para eso? Oigan la respuesta maravillosa de nuestro Señor y Salvador en el versículo 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Creer. Todo lo que Dios pide de ti es creer, confiar, y lo demás vendrá por añadidura. Esta es la obra de Dios, que creáis en mí o en el que Él ha enviado, dice el versículo. Cuando empecemos a practicar esto, ¿sabe qué va a suceder? Al mismo tiempo el legalismo va a comenzar a morirse. Y el verdadero creyente comenzará a levantarse, a surgir y a fortalecerse. Esta es la obra, que creáis, dice el Señor. Así que las doctrinas del Evangelio y ninguna otra enseñanza es la que traen fe al corazón del hombre. Segunda lección. Cuando los terrores del pecado trepen sobre tu conciencia, entonces ejerce fe en la sangre de Cristo. En esta misma carta, es decir, en Gálatas, volvamos allá por favor. Gálatas 6 y el verso 14. Gálatas 6, 14. Cuando tú te sientas culpable, cuando te sientas que no eres un verdadero creyente, cuando te sientas que quizás vas para el infierno y que no vas a entrar al paraíso, cuando sientas todo ese tipo de pensamiento, he aquí lo que debes hacer: ejercer fe. ¿Y fe en qué? En la sangre del Señor Jesucristo. Así que teniendo eso en mente, leo el verso 14 del capítulo 6. Dice el apóstol: pero jamás acontezca que yo me gloríe en mi obediencia, agregamos nosotros, sino, ¿dónde es tu gloria? ¿Dónde es tu poder? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo por el mundo. Cuando yo como predicador me siento débil, yo no saco poder de ninguna criatura, ni de los elogios, ni de lo que la gente pueda hablar bien de mí. No, yo saco poder confiando en la sangre del Señor Jesucristo, en la fe, en el creer, en el confiar. De manera que cuando tú te sientas débil, cuando te sientas que, como he dicho, trepan sobre tu conciencia, sobre tu mente, culpabilidad, no pienses que ponerle más sal al sancocho te va a hacer el asunto. No, es confiar. ¿Y confiar en qué? Cristo lo hizo por mí. Él me sustituyó. A Él lo mataron por mí. El día pasado alguien me dice: pastor, pero ven acá, yo veo que en el Antiguo Testamento Rahab la ramera mintió. Sí, mataron a Cristo por ella. Ella pecó y a Cristo lo mataron por ella. Tú pecas, a Cristo te mataron por ti. No estoy diciendo que peques de ninguna manera. Lo que estoy exhortando es a confiar. A eso estamos nosotros exhortando, a confiar en ninguna otra cosa que eso. Dice: mi gloria, mi triunfo, mi victoria es confiar en la cruz del Señor Jesucristo o en su sangre derramada. Ahora bien, cuando un creyente ha experimentado eso y ha tenido esta buena experiencia, él va a volver otra vez y va a recurrir una y otra vez, toda vez que se encuentre en una situación semejante. Dicho de otro modo, que todo quien haya experimentado la virtud perdonadora de la sangre de Cristo es capaz de volver a la cruz.
el hijo bueno a su casa vuelve. Ahora quisiera traer una lección, porque en estos días se está hablando mucho de la mujer y del feminismo y de una serie de cosas. Y quisiera traer una lección para esto, a nuestras hermanas. Y es esta: una mujer débil en su sexo puede ser fuerte en fe. Una mujer débil en su sexo, porque ella es débil, aunque no quiera, hay una costumbre todos los meses que la debilita, que el hombre en esa época no la tiene. ¿Tú ves que es débil? Ella tiene 25 días fuerte y después va. Pero el hombre no, es todo el tiempo igual. Ella es débil como mujer, pero en fe puede ser fuerte. Las escrituras mencionan y distinguen a Dios mismo elogiando a Abraham por su fe, pero Sara no se quedó atrás. Oiga lo que dice de Sara, lo que pudo ella hacer. Por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, pues consideró fiel al que lo había prometido. Hebreos capítulo 11, versículo número 11. Amadas hermanas, uno de los hombres que más brillan en esta iglesia soy yo, porque yo siempre estoy al frente. Pero déjame decirte, querida hermana, la recompensa no es por el brillo, es por la fidelidad en la fe. Hay hombres que brillan, pero lo que Dios va a recompensar y el poder y la gracia de Dios sobre ti no es por el brillo, es por confiar en el Señor Jesucristo y su palabra. Usted toma el caso de los padres de Sansón. Manoa, su padre y su mujer, ¿quién brilló más? Manoa, el hombre, o ella. Ella brilló más. ¿Y por qué brilló más? Léase Jueces 13, por su fe. La madre de Jesús, ¿por qué brilló más? Por su fe. Y en nuestra iglesia hay mujeres que brillan por su fe. Y aun cuando en nuestra iglesia y en todas las iglesias cristianas los hombres son los que aparentemente más brillan, hay mujeres en la iglesia que uno tiene que quitarse el sombrero delante de ellas por su fe. Así que aunque tú seas débil en tu sexo, tú puedes ser fuerte en fe. No te dejes pues amilanar por la debilidad de tu sexo, por una enfermedad, por un cáncer, por un problema. No te dejes amilanar. Como alguien ha dicho, cuando los problemas se presentan, hay una buena oportunidad para afianzar y fortalecer la fe. Sea pues, querida hermana, tu grito y tu clamor de fe tal cual como Sara, pues consideró fiel al que lo había prometido. Sea pues esta tu voz en contra de la incredulidad cuando se levante en tu corazón. Cuarto, la fe es la gracia que empoderaría tu obediencia. Esa palabra ahora, cuando yo estaba muchacho nunca lo vi, pero ahora eso es frecuente. Empoderar, transmitir o dar poder, conceder poder. La obediencia es empoderada por el creer, por la fe. Amada iglesia, hay dos tipos de obediencia. Hay una obediencia negativa y hay una obediencia positiva. La obediencia negativa, nuestro Señor la resume con estas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, dice Mateo capítulo 15, versículo número 8. En otras palabras, que como congregación, la adoración, su vida eran perfectos cristianos, pero sin corazón. Y si esos fueron los fariseos, y los legalistas son así, perfectos cristianos, pero carecen de fe.
Eso es lo que llamamos nosotros una obediencia negativa, pero hay una obediencia positiva. ¿Y cuál es la obediencia positiva? Aquella obediencia que sea generada, motivada, producida por confiar en Dios y su palabra. Y específicamente, ¿qué de Dios? Cuando yo estoy en una situación y que tengo por delante la obediencia, ¿cómo yo veo a Dios? ¿Qué debo ver en Dios para que venga su poder sobre mí y empodere mi obediencia? Creo que Deuteronomio 5:29 responde a esta pregunta. Así que les invito a ir allá, por favor. Deuteronomio 5:29. Leo. Oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos. ¿Hoy para qué? Para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Varias cosas dice aquí. ¿Dónde está la fe? En el temor. Dice el Señor a Israel, si tuvieran un corazón que me tema, el temor es fe. Porque yo voy a temer a alguien que yo nunca he visto, a alguien invisible, a Dios. Eso es fe. La fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces el Señor dice, oh, si creyera mi pueblo en mí, es más o menos lo que está diciendo, y me obedecieran por creer. ¿Y para qué? Para que les fuera bien. De manera que la pregunta puede ser respondida de esta manera. El atributo de Dios que hemos de ver y de confiar para que la fe empodere nuestra obediencia es su bondad. Porque dice el texto, para que les fuera bien. En otras palabras, que toda vez que yo tenga el mandamiento divino, aún me duela, yo veo a Dios que es para mi bien. Su bondad. Y eso empoderaría la fe. Yo entonces estaría no atribuyendo despropósito a Dios, aun cuando esté en una prueba, sino que estaré confiando, porque es para mi bien. A los que aman a Dios, ha sentenciado el cielo, todo le coopera para su bien. Viendo la bondad de Dios. Eso empoderaría nuestra obediencia. Y hay dos casos que voy a presentar para abonar la idea. Moisés, oigan esto. Moisés consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Y por qué? Moisés, ¿por qué tú, te ofrecieron ir a vivir con la reina de Inglaterra? Pero tú no eres inglés, fue que te adoptaron. Porque tú eras hebreo, tú no eres inglés. Te han ofrecido ir a vivir como con la reina de Inglaterra y heredero de la reina. Pero tú desechaste eso para ser un cristiano e irte de misionero al África o a la India. ¿Por qué? ¿Por qué, Moisés, escogiste sufrir? Y oiga la respuesta que él da. Porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Qué vio Moisés? Bondad. La bondad de Dios. En otras palabras, que él vio, me está ofreciendo que yo puedo tener fácilmente a los 30 años una cuenta de $10 millones. Esa es una suma para nosotros, pero la voy a decir porque sale en los periódicos a cada rato. $10 millones, pero no, yo preferí vivir como un cristiano pobre. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él me va a dar más. ¿Qué vio? Bondad. ¿Y qué hizo esa bondad? Le empoderó su obediencia. Esa es la obediencia que vale, la que viene de confiar. Y hay otro pasaje que también lo ilustra y creo que aplica más a la vida diaria. Porque ninguno de nosotros está con eso de que la reina, que heredero, quizás no. Pero de la vida diaria hay otro en Lucas 17 y le invito por favor a ir allá.
Lucas 17. Yo creo que este es uno de los versículos que más trabajo nos da. Lucas 17, 4 y 5. Leo. Dice el Señor: y si peca tu hermano contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, simplemente diciendo, tú no estás para medir el arrepentimiento, él simplemente va a decir me arrepiento, nada más. No te están diciendo que mide el arrepentimiento del otro. Tú no tienes arrepentímetro, ese aparato no existe. Sí, porque algunos hermanos se han inventado que tienen un arrepentímetro. Ese aparato no existe en la vida cristiana. En la imaginación de la gente sí, pero en la vida cristiana no. ¿Y qué es un arrepentímetro? O un aparato de que para medir el arrepentimiento del otro. Si sacó 10, si sacó 20, si sacó 30. ¿Y cuál es el mínimo? 60, igual que la escuela. No, así no es, amado hermano. Vuelvo a leer. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Y aquí viene la reacción. Y los apóstoles dijeron al Señor, si el asunto es así, aumentanos la fe. ¿Qué dijeron los apóstoles? En otras palabras, cuando un hermano me hiera y yo tenga tendencia al resentimiento, auméntame la fe para que yo vea que tú me has mandado eso a mi vida, aunque me duele el corazón, aunque esté sangrando, es por tu bondad y que eso es bueno para mí. Si yo no veo tu bondad, en otras palabras, si no me aumenta la fe, no podré superar esto. Así que la fe empoderaría nuestra obediencia y sobre todo viendo la bondad de Dios. Si el hombre ha de gloriarse, que se gloríe en esto, que nuestro Dios es bondadoso. Así que la fe de esa manera influye en la obediencia. Así que este es el fundamento de la fe, que en Cristo la omnipotencia divina está a nuestro favor. Y amados hermanos, una cosa no quita la otra. Exaltemos siempre a nuestro Dios, pero exaltémoslo no conforme a la mayoría de veces que hacemos, que exaltamos su omnipotencia. Amén. Pero sobre todo su bondad. Cuando Él mandó a los discípulos a predicar el Evangelio, le dicen, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En otras palabras, enseñen a toda la tierra que yo soy bueno. Su bondad. Pero la fe no solamente empoderaría en la obediencia, sino también que fortalece al creyente contra la tentación. Fortalece al creyente contra la tentación. Y hay un caso en la vida de Josafat que entendemos lo ilustra muy claro. Así que le invito por favor a ir a Segunda de Crónicas capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 12 y 13. Leo. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Moab y Amós vienen en contra, una multitud enorme en contra de Israel, y Josafat aquí lo confiesa. No tenemos fuerza
ni sabemos qué hacer. Es decir, primero no tenemos fuerza y en nuestra debilidad no sabemos qué hacer. Todo lo que vamos a hacer es confiar en ti. Y así pasa con las tentaciones. Es una lucha terrible entre lo que yo quiero y lo que yo debo. El alma, el corazón carnal me dice, yo quiero esto. Pero el Señor me dice, no, tú debes hacer esto. Y es una lucha terrible. Nos sentimos desfallecer, no tenemos fuerza, no sabemos qué hacer. ¿Qué hicieron ellos? Confiaron. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, porque la fe produce gozo. No produce amargura la fe produce gozo. Entristecidos o como entristecidos, mas siempre gozosos, apunta el apóstol en otro lugar. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanza, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá. ¿Y qué pasó? Fueron derrotados. Así que lo mismo es con las tentaciones. Es decir, nos sentimos desfallecer porque si no, no es tentación. La tentación es que viene el mal deseo, viene la carnalidad, el enemigo a poner malos deseos en nosotros. Queremos hacer esto, no debemos hacerlo. ¿Cómo sacar fuerza? Confiando, Señor. Aunque duela, confiaremos en ti. ¿Qué vimos hoy? Bueno, vimos que solo y únicamente la fe es el canal de bendición al creyente. Y el texto se desglosó de este modo: un reproche, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, Gálatas insensatos. Una bendición, recibieron el Espíritu. Una disciplina, obediencia por las obras de la ley. Un canal o instrumento, por el oír con fe. Luego vimos algunas lecciones a aprender, que la fe se fortalece por las doctrinas de la fe, la predicación fiel del Evangelio. Vimos también que una mujer, aunque sea débil en su sexo, puede ser fuerte en fe, y fuerte que mucho más que muchos hombres. También vimos que la fe, viendo la bondad de Dios, confiando en su bondad para enrumbar nuestros pasos, empoderaría nuestra obediencia y nos daría poder también para vencer contra las tentaciones. Una sola aplicación para los amigos. Amigo, tú has oído hoy de lo glorioso, de lo bueno que es tener fe. La fe, Dios nos la da y es la vasija, el canal mediante todo el poder de Dios está disponible en todo momento para el creyente. Es una fe gloriosa, alegre, gozosa. Y tengo para decirte, querido amigo, que no puedes tener fe si primero no tienes arrepentimiento. Para tener esta gloriosa fe, esta poderosa fe, esta alegre fe, tienes que arrepentirte. La Escritura lo resume de este modo: arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Oye el orden: primero nos arrepentimos y después entonces ejercemos fe en el Señor Jesucristo. ¿Tú crees en Dios? Sí, pastor, pues, si no hubiese estado aquí, yo no vine a un salón de baile, yo vine a una iglesia. Bien, correcto, muy bien. ¿Tú crees en Dios? Pues entonces nada sucede sin que Dios lo permita o lo mande. Correcto, estamos de acuerdo. Fue Él que te trajo aquí a ti hoy a oír. Fue Él que te trajo y te ha hablado. ¿Y cuál es la obra de Dios? Creer. Eso vimos hace un rato. ¿Y cómo se hace eso? Ahí en tu corazón, sentado. Señor, te ruego, perdona mis pecados y dame fe para confiar en tu Hijo Jesucristo y en tu palabra
por siempre. Amén. Oramos. Señor Dios y Padre nuestro, a ti las gracias. Ciertamente que tú te has propuesto hacernos crecer en fe. Tantas veces te lo hemos pedido y hoy hemos visto que una vez más tú vienes a nuestro encuentro con palabras de paz. Te rogamos, oh buen Dios, que estas verdades que tú nos has hablado, séllalas, siémbrala en nuestros corazones, abónala, hazla crecer, que dé frutos para tu gloria y para nuestro beneficio. Y a nombre de toda tu iglesia aquí reunida en esta hora, tenemos una sola petición para ti, oh Dios: aumenta nuestra fe. Y te rogamos también que el llamado que hemos hecho en tu nombre para llamar a los hombres para que se arrepientan delante de ti y que confíen en la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, prospérala, bendícela y sigue salvando en medio de nosotros. Porque te damos gracias y te rogamos estos favores en el amor del Señor Jesucristo. Amén.